El objetivo de llevarte diario tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes, o estamos disponibles en diferentes vías, en diferentes plataformas. Por ejemplo, estamos en Facebook en la página de este programa. No live, pero se sube tan pronto termine esta emisión en vivo. Lo mismo en YouTube, en el canal de este programa, y lo mismo en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Este programa, como les decía, sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio, y se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues si acaso el presidente de Estados Unidos tenía alguna duda, esperanza de que su contraparte rusa, Vladimir Putin, tenía la intención verdadera, aunque fuera pequeñita, de negociar algo de paz en su conflicto con Ucrania, todo parece indicar que ya Vladimir Putin se lo dejó claro durante el fin de semana, porque de hecho fue los ataques de Rusia hacia Ucrania por medio de drones y misiles, etcétera, más agresivos en lo que va del actual conflicto. Tan agresivos que el presidente Donald Trump, que estaba muy esperanzado en la paz, quien aseguraba que él podía generar un acuerdo de paz entre las dos partes, bueno, pues este fin de semana Donald Trump llamó, calificó a Vladimir Putin como absolutamente loco después de esos ataques con bombas que hizo Rusia sobre varias ciudades de Ucrania. A esto, el Kremlin en Moscú despreció las críticas de Donald Trump hacia Vladimir Putin, y el Kremlin sugirió que estos comentarios de Donald Trump fueron, más que nada, reacciones emocionales, al llamarlo completamente loco a Vladimir Putin. Mientras tanto, decir que el jefe de la inteligencia foránea o extranjera de Ucrania acusó a China de estar enviando a la industria de la defensa rusa maquinaria, químicos y pólvora. Decir que China siempre ha negado que ayuda militarmente a Rusia. Sin embargo, esta es una acusación que el jefe de la inteligencia internacional de Ucrania lanza hacia China. Bueno, y el canciller alemán, no, discúlpeme, el actual canciller alemán, Friedrich Merz, criticó a Israel por su ofensiva en Gaza. Merz dijo que el atacar a la población civil de esa manera, así fue lo que dijo el canciller alemán sobre lo que está haciendo Israel en Gaza. Dijo, el atacar a la población civil de esa manera no puede ya justificarse como una lucha en contra del terrorismo de Hamas. Llama mucho la atención esta crítica por parte del canciller alemán, dado que Alemania es tradicionalmente uno de los países europeos que más apoya
a Israel. Decir que, de acuerdo a los reportes, el domingo, ataques de Israel sobre Gaza mataron a 30 personas, de acuerdo a medios locales. Bueno, en la Gran Bretaña, la policía dice que detuvo a un hombre después de que atropelló a una serie de transeúntes en la ciudad de Liverpool. Ahí estaban congregados miles de fanáticos de fútbol en el centro de Liverpool este lunes, celebrando la victoria del Liverpool FC. El primer ministro de la Gran Bretaña, Keir Starmer, describió las escenas como impresionantes. La policía dice que está investigando este incidente y urgió a la gente a no especular. Se niega todavía la policía, hasta el momento se niega de siquiera calificar este acto como criminal, mucho menos como terrorismo. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó sus ataques a la que es una de las más prestigiosas universidades de su país, la Universidad de Harvard, y ahora la amenazó con quitarle $3,000 millones en financiamiento para los estudiantes, para las becas, y entregar esos fondos a escuelas técnicas de los Estados Unidos. Donald Trump renovó sus demandas a la universidad para que entregue la lista de la información de sus estudiantes extranjeros, asegurando Donald Trump de que algunos de los estudiantes extranjeros de Harvard no son amigables en lo absoluto para los Estados Unidos. La semana pasada, un juez temporalmente bloqueó e impidió a la administración Trump de prohibir a la Universidad de Harvard de inscribir a estudiantes extranjeros. La marca de automóviles sueca Volvo anunció que recortará el 7% de su planta laboral, alrededor de 3,000 trabajadores, en un esfuerzo por proteger sus márgenes de rentabilidad. El mes pasado, Volvo dijo que esperaba lograr ahorros por $1,870 millones después de que registró una gran caída en sus utilidades operativas, las cuales cayeron 60% anual en el primer trimestre del 2025. Las acciones de Volvo han caído 5%. En los últimos 12 meses, hay que decir. Han caído 5% en los últimos 12 meses las acciones de Volvo. Y bueno, hay que decir que las autoridades de la Unión Europea están investigando a la comercial china Shein, esta tienda en línea, Shein, y la están investigando por haber roto las leyes de protección al consumidor europeo. Por ejemplo, por medio de mostrarles a los consumidores europeos descuentos que en realidad son falsos. Los reguladores europeos le advirtieron a Shein que podría sufrir potenciales multas si la compañía no soluciona estos señalamientos en los próximos 30 días. Mientras tanto, hay que decir que la Unión Europea está considerando imponer un impuesto de $2.28 a las compras, pequeñas compras en línea, las cuales afectarían a
comerciales chinas, como por ejemplo la propia Shein y también Temu. Obviamente, esto no se confirma aún. Bueno, y hablando de China y etcétera, de esa parte del mundo, hay que decir que en este momento, en este lunes, por cierto que es lunes feriado en los Estados Unidos, es el día de la remembranza, el famoso Memorial Day, que por cierto, en la práctica marca el inicio de la temporada de verano, en todos los sentidos. En la práctica inicia la temporada de verano en el Memorial Day, que es este día, y se extiende en la práctica el verano hasta el Labor Day, que es en septiembre. Y ahí es donde termina el verano, en la práctica. Pero en fin, así es que fue feriado en Estados Unidos. Bueno, pues decir que este Memorial Day en el Asia están haciendo ejercicios conjuntos los Marines de los Estados Unidos con sus contrapartes de Filipinas y de Japón y de Corea del Sur. Están haciendo ejercicios de simulacro de defensa de islas. Hay que decir que en estos simulacros, obviamente están simulando que China, todos estos simulacros son por China, obviamente, y la simulación y los ejercicios son de que China ataca a islas japonesas e islas filipinas porque China estaría preocupada de que Estados Unidos pudiera poner bases en esas islas para contener precisamente un eventual ataque chino, para que evitar también que tome el control de Taiwán. Taiwán, esta isla independiente autogobernada, la cual China considera es de su propiedad, considera que es una provincia renegada. ¿Sí? Hay que decir que estos ejercicios durarán 12 días y los Marines de los Estados Unidos ah, estarán practicando sus técnicas de guerra anfibia que utilizaron en esa misma zona durante la Segunda Guerra Mundial, cuando entonces el ahora aliado era el enemigo, que era Japón. ¿Sí? Eh, Hay que decir que la intención de todos estos ejercicios conjuntos es y están dirigidos precisamente a que los vea China y que China simplemente se la piense dos, tres, cuatro, cinco y seis veces antes de cualquier movimiento en contra de cualquier isla de cualquiera de estos países. Y por supuesto que China está poniendo todo tipo de atención, obviamente, pero estos ejercicios son específicamente dedicados, con dedicación, a justamente China. Así es que ahí lo tiene usted. Mencionarle que, de acuerdo a la información que tenemos este lunes, decir que este domingo debió de implementarse una nueva red de distribución de alimento en Gaza, pero esta fue postergada por razones logísticas de acuerdo a lo que informaron los israelíes. Hay que decir que este plan de Israel para la repartición de ayuda humanitaria en Gaza será por medio de lo que le llaman centros especiales de distribución que serán operados por mercenarios estadounidenses
con la protección, por supuesto, de las Fuerzas Armadas de Israel, y así, con la intención, todo esto, de quitarle el control a Hamas de esta ayuda humanitaria, la cual para ellos son provisiones. ¿Sí? Hay que decir que esta nueva estrategia de distribución de la ayuda humanitaria por parte de Israel ha sido criticada por organizaciones de caridad porque la califican como de inadecuada y obliga a los 2 millones de habitantes de Gaza a que tengan que estar en campamentos alrededor de estos centros de distribución. Hay que decir que este lunes, el líder del grupo que está implementando este plan renunció, asegurando que sería imposible el operar este plan sin afectar lo que él llamó principios humanitarios. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, por supuesto que los reportes son de que reina el caos en la franja de Gaza, luego que los pocos grupos o convoys de camiones que han sido autorizados para entrar con alimentos han sido saqueados por la población. Hay que decir que Israel bloqueó la entrada de estos camiones el 2 de marzo pasado, asegurando que los insumos que traen estos camiones eran confiscados y después distribuidos por Hamas, cosa que hablamos aquí en nuestra entrevista con el cónsul israelí la semana pasada. Sin embargo, pronto comenzaron los reportes de hambruna en Gaza y el 18 de mayo Israel anunció que temporalmente reanudarán el flujo de la ayuda humanitaria bajo el esquema de distribución que estábamos hablando hace un momento, con ese nuevo sistema. ¿Sí? La semana pasada se reporta que fueron permitidas entrar a Gaza 495 camiones con ayuda humanitaria, que suenan muchísimos, pues son 495 camiones, suenan bastantes, ¿no? Pero sin embargo, se reporta que es solamente una fracción de lo que se requiera, porque antes de la guerra entraban 500 camiones diarios, diarios. La semana pasada entraron solamente 495 en toda la semana. Antes de eso eran 500 diarios, de acuerdo a los reportes. Son 2 millones de habitantes los que hay ahí. 2 millones de habitantes. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme informarle que un poquito más adelante, enseguida vamos a tener nuestra entrevista de hoy y vamos a estar hablando acerca de la política comercial del presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es la política comercial del presidente de los Estados Unidos? Bueno, ok. En teoría es los aranceles, una política comercial basada en aranceles. En teoría eso es. Lo que hemos visto hasta ahora es una política de decir que va a aplicar aranceles y después echarse para atrás o postergarlos, en una ida y venida media delirante, francamente. Bueno, en ese sentido, por supuesto que eh, con esta incertidumbre que se genera, primero es incertidumbre por la certeza de que nos van a poner aranceles. Y después es incertidumbre porque siempre no nos van a poner cuando nos dijeron que nos van a poner, van a ser después. Y ahí nos traen. Y hablo en plural porque es a todo el mundo, ¿sí? Pero esto genera incertidumbre y la incertidumbre genera volatilidad.
Y la volatilidad y la incertidumbre dificulta muchísimo el trabajo de los hacedores de política económica y monetaria, y mucho menos hacer ninguna conclusión acerca del estado de la economía. O sea, pues para poder nosotros saber cómo viene la economía necesitamos los datos. Y si no tenemos datos fidedignos de lo que está pasando en este momento, como por ejemplo tenemos o no tenemos aranceles, pues es imposible dar un estado de la economía y mucho menos una estimación. Sí, ya hemos hablado aquí de varias empresas que simplemente se han negado, han dicho cómo les fue el trimestre pasado, pero se han negado a dar un pronóstico de cómo les va a ir en el futuro porque simplemente no pueden factorear, no saben cómo, por lo que le acabo de decir. Bien, este es el caso de las empresas europeas, las cuales, pues de nuevo, están teniendo todo este tipo de problemas para tratar de tener una visión de cómo va a ser la operación en lo que resta de este año, ¿sí? En este mundo en el que se cancelan órdenes, hay afectaciones en las cadenas de suministro y en general, pues, vaivenes en la actividad de sus industrias. Y bueno, todo esto se está reflejando en el muy seguido índice de gerentes de compra de la eurozona, porque de acuerdo a las cifras que se liberaron a finales de la semana pasada, la actividad de los negocios en Europa durante mayo cayó del nivel de 50,4 que registraba en abril al 49,5 en mayo. Y así cae por debajo de 50 y por tanto está por debajo de el límite de la contracción. Es decir, cualquier cosa por debajo de 50 es una contracción en la actividad. Y registró justamente 49,5. Hay que decir que este indicador mostró que la actividad en la industria manufacturera se está estabilizando después de que su producción alcanzó durante abril un nivel máximo en 37 meses. Esto es en cuanto a manufactura. El lado de los servicios siguió decepcionando. Ahora, hablando de otros indicadores económicos en Europa, durante mayo, la confianza del consumidor subió a pesar de la confusión económica que impera. Y ahora, a principios de junio, va a haber una reunión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, en la cual definitivamente se necesitan datos mucho más consistentes para poder determinar de nuevo cuál va a ser el ambiente económico en el que se va a operar durante el 2025, lo que resta del año, y por tanto tomar una decisión de política monetaria, la cual en estas circunstancias es sumamente difícil. Vamos a seguir hablando de esto de la política comercial y de aranceles en nuestra entrevista de hoy después de esta pausa. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso,
Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que postergará una vez más la imposición de un arancel del 50% a las importaciones de la Unión Europea, que se supone que comenzaban el 1 de junio y ahora las posterga hasta el 9 de julio. Eh, los mercados europeos accionarios reaccionaron con entusiasmo a esta noticia. Este lunes, que es feriado, no hubo operación en los mercados bursátiles de Estados Unidos, pero hasta esta hora, de lunes en la tarde, los futuros para la operación de este martes indican también que habrá ganancias por concepto de esta noticia. Eh, Sin embargo, lo que es implícito es que es simplemente una postergación. Es decir, vamos a estar donde estábamos apenas el viernes, en teoría, el 9 de julio. Está más una postergación. Está con nosotros y le agradezco muchísimo de nuevo. Me da mucho gusto saludar a Sergio Olarte. Él es economista, fue mucho tiempo el banquero central y ahora es economista principal de la institución Bladex, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior. Sergio, me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Alberto, no, el gusto es mío. Un saludo muy grande. A ver si tú nos puedes ayudar a entender un poco, porque es clarísimo, vaya, es de sorprender la determinación con la cual Donald Trump habla de la necesidad de aranceles y de los beneficios de los aranceles, etcétera. Por eso él habla con toda esa seguridad de esto y etcétera. Y por otro lado, el vehemente rechazo de los mercados y yo diría del consenso de todos los economistas en contra de los aranceles. Entonces, por un lado tenemos a un presidente sumamente determinado que está convencido que lo mejor que puede pasar por Estados Unidos son la imposición de aranceles a todo el mundo. Y después están el otro lado, que son un consenso de los economistas y los mercados que dicen, no, esa es terrible idea. ¿Tú nos puedes ayudar a entender quién está mal aquí? Es decir, me parece que aquí es blanco y negro, uno está mal y el otro está bien. Las dos partes o dicen que están bien, pero me parece como que no hay un área gris. Yo te quiero preguntar si hay una gris, o sea, ¿hay algo de mérito en la política comercial que pretende establecer Donald Trump? Pues mira, yo creo que como siempre, los extremos no son la mejor versión, digamos, de todas las decisiones. Siempre hay matices. Sin embargo, creo que lo que sucede es que Donald Trump escogió una retórica que, si bien es cierta, porque la verdad es que Estados Unidos lleva 30 años desindustrializándose, sin darse cuenta le dio la potestad a China para que le importara una cantidad de bienes y servicios. Solamente para un ejemplo, nos contaban justo hoy que durante la pandemia, en un estudio que hicieron en Estados Unidos, se dieron cuenta, no se habían dado cuenta, se dieron cuenta de repente que el 95% del ibuprofeno era proveniente de China. Entonces, era algo así como un monopolio, digamos, que tiene sentido para diversificar, para producir sobre todo bienes esenciales dentro de los países. Entonces uno sí puede pensar en políticas, de pronto no arancelarias, pero sí políticas, digamos, de reindustrialización y protección de alguna manera frente a la demanda cautiva para que no haya
tan libre comercio y para diversificar. Pero por otro lado, de la noche a la mañana eso no se puede hacer y definitivamente hay cosas que yo no puedo producir. Por ejemplo, los famosos iPhones, pues eso va a ser muy difícil, si no medio imposible, producir en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ninguna de las dos es totalmente cierta, va a depender de las políticas de largo plazo, pero lo que sí es cierto es que Donald Trump escogió una retórica del woke, del proteccionismo, de la desindustrialización digamos, comenzar a negociar muy fuerte y mirar a ver qué logra conseguir. Yo creo que así es que está negociando y la verdad es que sí, efectivamente lo que nos están es aplazando las tarifas, pero ahora ya nos estamos acostumbrando que el nuevo cero de tarifas es 10%. Entonces, sí existe un aumento de tarifas y es lo que está, yo creo, es negociando de alguna manera. Pero ahora, ok, el problema chino, vamos a llamarlo así, el problema chino era mundial, es decir, China afectó en un momento u otro o todo el tiempo a todo el mundo, al resto del mundo, con su crecimiento comercial y etcétera. Yo creo que China todo el mundo lo sufrió Latinoamérica, lo sufrió Estados Unidos y etcétera. Entonces, efectivamente, como tú estabas diciendo, China venía siendo un problema. Eh, Cuando menos al principio, porque ya después, vaya, en los últimos años me parece que ya todo el mundo estaba muy acomodado con China, como estaban las cosas. Ok, China era un problema, hablando de Estados Unidos, pero también la Unión Europea, pregunta, ¿también México? ¿También Canadá? Todo el mundo, para Donald Trump, todo el mundo es un problema. Sí, sí, o sea, de nuevo, simplemente él lo que hace es coger una retórica que es cierta, es como algo falaz, digamos. Coge una retórica que normalmente los líderes populistas logran eso, alguna verdad a medias, la coge y la vuelve verdad de gruesa y comienza a hacer, digamos, o utilizar ese caballito de batalla para negociar cualquier cosa. Entonces comenzó con México para pelear contra el fentanilo y contra la migración, que aparentemente no tiene nada que ver. Las tarifas con el fentanilo y la migración, pues no deberían tener que ver, pero lo cogió como caballito de batalla y caballito de batalla. Entonces sí, efectivamente. Y China al final, nosotros escogimos que fuera un problema. Todos los países al final dijimos, ah, no, pues sale más barato que produzca China, pues allá nos vamos, que produzca y lo traemos. Entonces no es solo China, sino pues que el mundo le dio la potestad a China. Entonces ahora se dio cuenta que era un problema y quiere recular un poco, pero lo cierto es que este presidente, que definitivamente es un presidente populista, lo que está es utilizando este caballito de batalla. ¿Qué pasa? No sé si en Costa Rica es parecido, pero el perro que ladra no muerde, te decimos en Colombia, y le va a llegar ese momento, le va a pasar lo del pastorcito mentiroso, lo del cuento del pastorcito mentiroso, porque ya cada vez le creen menos y le creen menos y le creen menos. No quiere decir que no haga daño, digamos, porque la inversión de capital fijo sí está deteriorada, la inflación seguramente va a llegar, pero este cuento de que pongo tarifas, después las aplazo, después, dependiendo de cómo negocio, pues al final nadie le va a terminar creyendo. Pero negociar, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere negociar? ¿Qué es lo que pretende? Mira, yo creo que él genuinamente quiere traer industria otra vez a Estados Unidos, Pero no se puede, es que pero no se puede. no se puede. Es totalmente cierto. O quiere tratar de reencajar el nearshoring, ¿cierto? Entonces quiere de pronto no añadir a México dentro de Estados Unidos, pero sí controlarlo totalmente. O controlar y volverse otra vez el controlador, que fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial del mundo, porque eso lo está perdiendo. Entonces yo sí creo que él genuinamente está haciendo eso y hay algo que es muy importante y es que está tratando de alguna manera de reagrupar el comercio de tal manera que las tierras raras, perdón, se puedan conseguir de manera más fácil. Porque en este momento el monopolio, sobre todo de la refinación de las tierras raras, está en China. Minerales raros. Minerales raros. Ajá. Están en China. Entonces, eso es lo que él está tratando de reagrupar y entonces está cogiendo, digamos, lo que aparentemente no tiene relación
para que le ayuden de alguna manera a reorganizar las cosas, de tal manera que estos minerales raros, que sirven muchísimo para producir tecnología, puedan venir hacia Estados Unidos o por lo menos el controlar. Ahí Latinoamérica tiene una ventaja muy interesante, por ejemplo, porque tiene minerales raros. porque tiene minerales raros, ya sabe cómo negociar con Estados Unidos, y además estamos pues geográficamente estratégicos. El punto es que eso le dé, digamos, y que no alcance a llegarle una recesión, a tener problemas de deuda, a tener problemas de inflación. No estoy avalando, digamos, las políticas de Trump de ninguna manera, me parecen que son extremas y de una manera muy caótica, pero el objetivo último, yo sí creo que, mucho, los que creen que él es simplemente errático y él simplemente se levanta con un brazo y decide voy a atacar a X o a Y, yo creo que ya estamos aprendiendo que no es así. Sí hay un objetivo detrás de todo esto. ¿Y tú crees que es tan sencillo como la provisión de minerales raros? Que no es, mucho, suena sencillo, pero no es, es que el que domine la tecnología en este momento es el que manda. Y lo que sí sucede es que en este momento, es que precisamente hoy estaba en una reunión sobre China, y nos decían que la refinación de estos minerales raros, de cobalto y de este tipo de cosas, más o menos el 90% hay algo en Japón, hay otra parte un poquito en otro país de Asia, pero los que realmente lo hacen es China. Y para Estados Unidos y para Trump, y si tú ves además no es solo para Trump, es Trump, Biden nunca dejó de pelear contra el comercio de China, y ahora Trump 2.0, lo que quieren es quitarle, digamos, ese poderío que para ellos es el que va a dominar los próximos 100 años, digamos. Hablando de eso, ¿no te parece que todo esto está, ¿no te parece que todo esto está teniendo el efecto contrario? Porque me parece a mí, pero esto es lo que me parece a mí, y yo quiero ver si tú lo compartes conmigo, pero a mí me parece que en el mundo el que está quedando como el malo de la película es Estados Unidos y el bueno y la víctima es China. Y me parece que China está saliendo fortalecido de todo esto. Definitivamente, yo creo que mucha gente está saliendo, muchos países están saliendo fortalecidos de todo esto. Uno es China. Yo creo que Xi Jinping está feliz porque todo este sentimiento anti-yanqui, digamos, en China se está floreciendo, y una popularidad que no es muy alta del presidente Xi se está renovando, digamos, pero también en Europa. Entonces vemos a los europeos que ya no quieren ir a Estados Unidos, e inclusive los latinoamericanos, porque a nosotros además nos da miedo llegar, no vaya sea que nos metan al cuartico, ¿cierto? Entonces eso definitivamente está haciendo de esa manera, y por eso mi comentario de pronto lo que pasa es que es tan extremo y parece tan caótico que lo que está logrando en el corto plazo es lo contrario a lo que él quería, y se le viene una desaceleración muy importante, una inflación y, ¿por qué no, una desdolarización del mundo, que al final eso también está en juego, digamos? Claro. Eh, ahora, pregunta. Al final, lo que es las amenazas de imposición de aranceles, estas no se han todavía implementado, porque todo lo ha venido postergando y postergando. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda es, no sabemos todavía si en realidad la política comercial de Donald Trump es la de aranceles, porque es que no los ha aplicado todavía. Sí, es cierto. Sobre la primera, eh, bueno, el nuevo cero es el 10%. Todos tenemos ahora 10%, Eso ya está. excepto el petróleo y este tipo de cosas. Pero el punto es que sí ha hecho cosas, es decir, sí hay nuevos aranceles, Eso que ya son está. el diez por diez por ciento. ciento para todo el Sí. mundo. Eso para todo el mundo está. Pero lo otro sí es esa forma de negociar antiguo, ¿no? De los 80, de yo voy, pego duro, golpeo la mesa, digo que yo soy el más de los máses, a ver qué consigo. Y voy reculando y reculando y reculando. Yo creo que en esas está, pensando que tenía mucho más poder del que tenía. Pero, por ejemplo, con Europa,
Y la verdad es que Europa le estaba diciendo, listo, si usted me pone tarifas, yo le pongo más o menos son 110 billones de dólares equivalentes en tarifas a la soja, que por cierto es de Luisiana, que es de donde es proveniente el House Speaker, Mike Johnson, Sí. al Bourbon, a los carros de Estados Unidos que se van a Europa, a Boeing. Al final se dio cuenta que no, que él no era, sí, es la economía más grande del mundo, pero es solamente el 30% de la economía. Hay un 70% que pues es un montón y además de todo, mi deuda, la deuda de Estados Unidos, que está muy alta, 120% del PIB, no solo la tiene la Fed, no solo la tienen los norteamericanos, sino también la tienen chinos, europeos y una cantidad de países que le pueden hacer suficiente daño a Estados Unidos, como poner, por ejemplo, los tesoros al 5% a 30 años. Eso le puede causar muchísimo daño a Estados Unidos y puede hacer que su reforma tributaria no le genere tantos beneficios como pensaba inicialmente. Él contaba con que la Fed iba a bajar las tasas de interés y la deuda iba a bajar de precio y resulta que no, que las tasas de interés siguen altas precisamente porque el resto del mundo pues está haciendo un sentimiento anti-Trump que está haciendo que pues, la deuda explote al final. Ahora, dime una cosa, como académico y como práctico, como economista, este arancel que ya tenemos de 10% ha provocado que algunas empresas comerciales, particularmente de Estados Unidos, digan, voy a tener que subir precios, tengo que subir precios, me está subiendo los precios 10%, voy a tener yo que subir precios, que me parece a mí que es una posición muy normal y esperada. Donald Trump se enoja y dice, no, cómete ese 10% tú, cómetelo tú, no se lo pases a los clientes. ¿Es esto posible en la práctica? ¿Es posible que se puedan comer las empresas el 10% que le suban de aranceles o hasta más? Pues mira, depende de dos cosas. La primera es, Trump se vende como un presidente absolutamente pro mercado. Pero si lo que va a hacer es tratar de imponer precios, pues es exactamente lo contrario. Ujú. Entonces, una de dos, o crea una recesión que haga que las empresas les toque comerse ese 10% porque no hay demanda, que esa no es la idea, o se vuelve un presidente justamente el que es al contrario y el que digo yo controlo los precios y no hay libre mercado y no hay libre empresa y ustedes se tienen que comer el 10%. Como pareciera que por ahora ninguna de las dos va a pasar, lo que va a suceder es que va a haber inflación y lo único, ya encontró un culpable, es que además es muy estratégico al final. Encontró un culpable, va a decir, es culpa de la Fed que no bajó las tasas de interés. El endeudamiento, las hipotecas están al 7%, eso está produciendo inflación, no es mi culpa, no es culpa de las tarifas, es culpa de la Fed. Y va a jugar a eso. Claro, ¿no? Y de hecho él ya lo dijo, y lo dijo con estas palabras, todo lo que está pasando mal en la economía en este momento es por culpa del gobierno de Joe Biden, lo que está pasando bueno es gracias a mí. Sí, es increíble. Es- y la gente se lo compra, que eso es lo peor de todo. Em, eh, bien, entonces lo que sabemos en este momento es que 10% ya es fijo para todos. Lo que está volando es si va a ser más depende con quién. Depende de la persona, sí, exacto. Es depende del país, pues, en este momento, pero al final es muy probable que sea depende del producto. Entonces yo voy a lograr conseguir la puerta para ensamblar el carro en México y, no sé, en Colombia. Pero el chipcito o el mineral raro no lo puedo sino traer desde China. Entonces voy a ponerle tarifas a todo el mundo y con una excepción de por 5 años a los minerales raros, mientras que trato de conseguirlos de otra manera. Seguramente vamos a llegar a un framework, a un diseño de estructura tarifaria supremamente complicado que va a terminar afectando el comercio internacional definitivamente, pero no va a tener al final todo el efecto de le voy a poner al que tenga déficit conmigo, al que yo tenga déficit con él, les voy a poner todas las tarifas. No lo va a poder hacer porque
las cadenas productivas siguen muy interrelacionadas. Entonces seguramente va a ser muy, como dicen en los mercados bursátiles, stock picking, digamos, es muy dependiendo del producto, del sector y de las posibilidades que tenga, sobre todo mis empresarios que van y hacen lobby y dicen, oiga, no le ponga esta tarifa o si no, si me toca subir los precios. Y él entonces, por ejemplo, lo que hizo con los carros en México, bueno, no, está bien, entonces a los carros ya no, porque les van a ir haciendo lobby y esto va a ser dependiendo de la persona, dependiendo del lobista y dependiendo del país. Ya sin estas broncas, o sea, sin Donald Trump, ya China venía siendo, ocupó el primer lugar como socio comercial de varios países de América Latina, sin necesidad de todas estas broncas. Pregunta, con todas estas broncas, ¿va a acrecentarse la presencia, la influencia, la sociedad comercial china en América Latina? Pues mira que si estamos hablando de bienes de consumo, yo sinceramente creo que sí. Nos va a comenzar como dicen que Trump es el nuevo, ¿cómo se llama esa película? El muñequito verde, el que dañó la Navidad. Trump es el Grinch. Grinch que va a matar la Navidad porque le puso las tarifas a los chinos. Ellos van a mandarnos a nosotros seguramente todos esos bienes de consumo que no nos equivoquemos, cada vez son de mejor calidad, pero seguramente ahí. En inversión, pues es que estamos llenos de infraestructura en El Salvador, en Colombia, en Perú, eh, eh, y seguramente va a seguir de esa manera. Pero la exportación de tecnología, la exportación de bienes de high quality, ahí sí nosotros no somos los demandantes porque nosotros simplemente no producimos y no somos referente para eso, que es donde están los grandes tiquetes. Esos grandes tiquetes siguen siendo en Europa y en Estados Unidos. Entonces eso va a seguir siendo, y por ahí es que son las negociaciones, porque son grandes, grandes de verdad. A nosotros somos de bienes de consumo y seguramente van a aumentar la presencia, pero de esa parte, digamos, del comercio. Bueno, pues economista Sergio Olarte, actualmente economista principal del banco Bladex. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Alberto, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la Un abrazo. próxima. Igualmente para ti. Bien, siendo lunes, vamos a terminar hablando de bienes raíces con el experto en esa materia que tenemos para ustedes, que es Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes, tanto tú como todo tu auditorio. Les deseo que tengan una bonita tarde. Bien, el día de hoy en esta cápsula de los bienes inmuebles, les quiero comentar, estimados radioescuchas, que hoy en día ya se están construyendo en los Estados Unidos y parece que también en algunos países de Europa casas o locales comerciales con impresoras de 3D. Esto Mm. viene buscando revolucionar el mercado inmobiliario. Es algo que tal vez lo veíamos como ciencia ficción, sin embargo ya tiene algunos años y hace también, sí, un par de años o 3 años, lo comenté en este mismo programa, estimado Alberto, que en California, en los Estados Unidos, el costo de la construcción de una vivienda con impresoras 3D estaba siendo un 40% más bajo que el de las casas tradicionales. Y todo esto va a preguntar muchos de nuestro auditorio, ¿cómo construir una casa con impresoras de 3D? Bueno, pues es que ahora una nueva generación que propone revolucionar este mercado inmobiliario automatizando la construcción de este tipo de viviendas con estas impresoras 3D, pero industriales. Y es que estas máquinas, estimados radioescuchas, emplean capas delgadas de plástico, metal, cemento y otros materiales y las van depositando una encima de la otra, produciendo así este tipo de objetos tridimensionales. En los últimos años, como todos ustedes lo saben, las impresoras 3D se han usado para producir pequeñas cantidades de algún tipo de objetos, es como las conocemos la mayoría de las personas, y sobre todo se usan mucho en la industria médica para prótesis y ese tipo de cosas. Bueno, pues ahora ya lo tenemos y es una realidad en el mercado inmobiliario.
Y si ya empezó en los Estados Unidos y se ha empezado a transmitir a otros países de Europa, no tarda en llegar esto a todo el mundo. Y es que realmente con esto se busca, y lo están así analizando algunos gobiernos de Latinoamérica, para poder combatir esa enorme escasez de casas, sobre todo para las personas de más escasos recursos, ayudándose los gobiernos y los mecanismos de dependencias de gobierno dedicados a la vivienda con esta tecnología. Es algo bien importante y para muestra basta un botón. Se acaba de inaugurar un Starbucks, una tienda de Starbucks en Texas, construida con una impresora 3D. Esta tienda es una cafetería de esta marca que abre en Brownsville, Texas, y su estructura exterior de este local comercial de 130 metros cuadrados se ha impreso en su totalidad con impresora 3D, lo que significa que es una super impresora 3D mecánicamente, capa tras capa, como se los digo, de hormigón para construir esta estructura completa. Y el local abrió apenas hace unos días, el 28 de abril, hace un mes aproximadamente, y ya se está viendo la forma como muchas marcas de este tipo de comida rápida están queriendo llevar a cabo sus proyectos con este tipo de tecnología, ahorrando tiempos, ahorrando esfuerzos y sobre todo teniendo un presupuesto más bajo. Qué interesante, ¿no crees tú, Alberto? Sí, y me llama la atención, mencionaste que este Starbucks está en la ciudad de Brownsville. Brownsville es una ciudad fronteriza con México, pero más notablemente es la ciudad básicamente contigua, en la práctica es la ciudad donde está el famoso Spaceport, que es donde está, de donde salen los cohetes de la empresa de cohetes o del espacio de Elon Musk, justamente es ahí. Vea, así es que la tecnología por todos lados nos está llegando y bien, pues hay que tener los ojos muy abiertos y hay que Eh, estar muy atentos a estas cosas. ¿Tú ya estás listo para vender la primera casa hecha con impresora 3D? Esperando que llegue a Costa Rica, estimado Alberto, y estaremos listos para ofrecérselo a nuestros consumidores. Hablando de eso, háblanos de tu programa de los sábados. Con mucho gusto. Vieran ustedes, estimados redescuchas, que es un programa muy bonito. Ya cumplió 4 años el mes pasado, en abril, y el programa Club Inmobiliario Radio ha gustado mucho porque desconozco si sea el único, pero me parece que es el único que habla sobre temas inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales, en una estación radial. Así es que por esta misma estación, los sábados de 1 a 1:55 de la tarde, su programa Club Inmobiliario Radio, donde siempre tenemos algún tema interesante con respecto a los bienes raíces. Bueno, pues ahí está. Eugenio Díaz, muchísimas gracias como cada lunes. Con mucho gusto, Alberto, a ti y a todo tu auditorio, les deseo que tengan una feliz semana. Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.